Un millonario entra a su propia tienda disfrazado como técnico, pero cuando ve a la mujer limpiando el piso, casi se desmaya. ¿Por qué? Lo que está a punto de descubrir cambiará todo lo que creía saber sobre el amor verdadero. Esta no es una historia cualquiera de romance, es la historia de una promesa que desafió 15 años de distancia, y cuando sepas el verdadero motivo por el cual él la buscó durante tanto tiempo, te va a partir el alma. La escuela secundaria Benito Juárez, en el corazón de la Ciudad de México, era como cualquier otra. Pasillos llenos de adolescentes corriendo, maestros gritando que no corrieran, y ese olor típico a gis y juventud que nunca se olvida. Pero para Raúl Jiménez, de 16 años, esos pasillos se convirtieron en algo mágico cuando vio por primera vez a Nadia Maldonado. Era septiembre del 2009, primer día de clases del último año de secundaria. Raúl llegó temprano, como siempre, y se sentó en su lugar favorito, tercera fila junto a la ventana. Cuando Nadia entró al salón con su uniforme azul marino perfectamente planchado, su cabello largo y ondulado recogido en una cola de caballo, y esos ojos color miel que parecían guardar todos los secretos del mundo, el tiempo se detuvo. Ella miró alrededor buscando un lugar libre, y sus miradas se cruzaron por primera vez. Fue como si el universo entero hubiera conspirado para ese momento. Raúl sintió que se le olvidó cómo respirar. Nadia le sonrió tímidamente y se sentó justo al lado de él. Los primeros días fueron una tortura dulce para Raúl. Quería hablarle, pero cada vez que intentaba abrir la boca, las palabras se le atoraban en la garganta como chicle pegajoso. Nadia parecía igual de nerviosa. Durante las clases de matemáticas, él notaba cómo ella jugaba con su lápiz cuando se concentraba. Durante español, ella se daba cuenta de cómo él tamboreaba los dedos en el escritorio cuando estaba pensando. Era como si ambos estuvieran en una danza silenciosa, estudiándose, conociéndose sin palabras. Los compañeros del salón empezaron a bromear. «¡Hey, Raúl, ya dile algo a la güerita antes de que se la gane otro!», le gritaba su amigo Carlos durante el recreo. Pero Raúl no era de esos que presumen o hacen escándalo. Era tímido, estudioso, el tipo de muchacho que prefería escribir sus sentimientos que gritarlos. Un día, durante la clase de historia, la maestra los puso en equipos para un proyecto sobre la Revolución Mexicana. El destino quiso que Raúl y Nadia quedaran juntos. «¿Nos vemos en la biblioteca después de clases?», le preguntó él, tratando de sonar casual, pero sintiendo cómo le sudaban las manos. La biblioteca de la escuela se convirtió en su refugio secreto. Cada tarde, entre libros polvorientos y el silencio cómplice de la bibliotecaria, Raúl y Nadia construían algo más que un proyecto escolar. Construían una amistad que rápidamente se transformó en algo más profundo. «¿Tú crees en el amor verdadero?», le preguntó Nadia un día mientras fingían buscar información sobre Emiliano Zapata. Raúl la miró a los ojos y sin dudarlo respondió: «Nunca creí hasta ahora». Esa respuesta le salió del alma, sin filtros, sin miedo. Nadia se sonrojó tanto que tuvo que esconder la cara detrás del libro, pero él vio su sonrisa, esa sonrisa que se convertiría en su tesoro más preciado. Durante las siguientes semanas, sus conversaciones se volvieron más íntimas. Hablaban de sus sueños, de lo que querían ser cuando fueran grandes, de sus miedos, de sus familias. Raúl le contó que quería estudiar administración de empresas, que soñaba con tener su propio negocio algún día. Nadia le confesó que le encantaba escribir, que tenía un diario secreto donde escribía poemas sobre la vida. «Algún día me vas a leer uno de esos poemas», le dijo él. «Algún día», respondió ella, y esa promesa quedó flotando entre ellos como una promesa sagrada. El proyecto sobre la Revolución Mexicana fue un éxito rotundo. Sacaron la mejor calificación del salón, pero más importante que eso, habían encontrado el valor para tomarse de la mano. Fue un miércoles por la tarde, caminando por el patio de la escuela después de entregar el trabajo. Raúl sintió la mano de Nadia rozar la suya y, sin pensarlo, entrelazó sus dedos con los de ella. Ninguno dijo nada. No hacían falta las palabras. Sus manos encajaban perfectas,
como si hubieran sido diseñadas para estar juntas. Desde ese día, se volvieron inseparables. Compartían el lunch, estudiaban juntos, se esperaban después de clases. Los maestros ya los conocían como Raúl y Nadia, como si fueran una sola persona. Sus compañeros los molestaban diciéndoles «los tortolitos», pero a ellos no les importaba. Habían encontrado algo real, algo puro, algo que los hacía sentir completos. Durante los recreos, se sentaban bajo el árbol de mango que estaba en el patio trasero de la escuela. Era su lugar especial, donde nadie los molestaba, donde podían ser solo ellos dos. «Este árbol va a ser testigo de nuestro amor para siempre», decía Nadia recargándose en el hombro de Raúl. Él le acariciaba el cabello y sentía que la vida no podía ser más perfecta. Noviembre llegó con sus días grises y fríos típicos de la Ciudad de México. Raúl había estado planeando durante semanas cómo declararle oficialmente su amor a Nadia. Había escrito y reescrito la carta perfecta al menos 20 veces. Había ahorrado dinero de su domingo para comprarle un pequeño dije en forma de corazón que vio en una joyería cerca de la escuela. El plan era simple. Después de clases, bajo su árbol de mango, le iba a entregar la carta y el regalo, y le iba a pedir que fuera su novia oficialmente. Era un viernes por la tarde, el 23 de noviembre, cuando Raúl llegó al árbol con el corazón latiendo como tambor de banda de guerra. Nadia ya estaba ahí, pero algo era diferente. No tenía su sonrisa habitual. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Qué pasa, mi amor?», le preguntó él, usando por primera vez esas palabras tan naturalmente. Nadia lo miró con una tristeza tan profunda que él sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Raúl, tengo que contarte algo», comenzó ella con la voz quebrada. «Mi papá consiguió trabajo en Guadalajara. Nos vamos a mudar el próximo lunes». Las palabras cayeron sobre Raúl como bloques de concreto. El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, se desplomó en un segundo. ¿Acaso el destino iba a separarlos justo cuando habían encontrado el amor verdadero? No puede ser cierto. Fueron las únicas palabras que salieron de la boca de Raúl. Su voz sonaba como la de un niño pequeño que acabara de enterarse de que no hay Santa Claus. Nadia se acercó a él y le tomó las manos con desesperación, como si con ese gesto pudiera detener el tiempo, cambiar la decisión de su padre, hacer que todo fuera una pesadilla de la que podían despertar. «Yo tampoco quiero irme», le susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de dolor. «Le rogué a mi papá, le dije que me quedara con mi tía Esperanza, pero él dice que la familia debe estar unida, que Guadalajara nos va a dar mejores oportunidades». Raúl sintió cómo la rabia y la tristeza luchaban dentro de su pecho. Quería gritar, quería correr, quería hacer algo, lo que fuera, para cambiar la situación. Pero era solo un adolescente de 16 años, sin poder para cambiar las decisiones de los adultos. «¿Cuándo?», Mu preguntó con un hilo de voz. «El lunes en la madrugada», respondió Nadia, y esas palabras fueron como dagas directas al corazón. Solo tenían el fin de semana. Solo tenían 2 días para decirse todo lo que habían guardado en el alma durante meses. Ese viernes por la tarde, se quedaron bajo el árbol de mango hasta que el conserje de la escuela tuvo que pedirles que se fueran porque ya iba a cerrar. Caminaron por las calles de la colonia tomados de la mano, en silencio, tratando de grabar en la memoria cada detalle, cada sensación, cada momento. Se detuvieron en el parque donde habían jugado de niños antes de conocerse, cuando sus destinos todavía no se habían cruzado. Se sentaron en las bancas oxidadas donde ahora otros niños jugaban fútbol gritando y riendo, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. «¿Tú crees que nos vamos a volver a ver?», preguntó Nadia, recargando su cabeza en el hombro de Raúl. Él le acarició el cabello como había hecho tantas veces, pero ahora cada caricia dolía porque sabía que podía ser la última. «Te lo juro por mi madre, Nadia. Te lo juro por todo lo sagrado que hay en este mundo. Te voy a encontrar otra vez». Su voz tenía una determinación que ni él mismo sabía que poseía. Era como si algo más grande que él
estuviera hablando a través de su boca. Nadia levantó la cabeza y lo miró a los ojos. En esos ojos color miel, Raúl vio reflejado todo su futuro, toda su esperanza, todo su amor. El sábado se volvió el día más largo y más corto de sus vidas. Largo porque cada minuto se sentía como una hora, porque el dolor de la despedida próxima hacía que el tiempo se arrastrara como miel espesa. Corto porque sabían que cada segundo que pasaba los acercaba más al adiós que no querían dar. Se encontraron temprano en el mercado de San Juan, donde la mamá de Nadia había ido a comprar las últimas cosas para el viaje. Entre los puestos de frutas y verduras, entre los gritos de los vendedores y el bullicio matutino, Raúl y Nadia caminaron como dos fantasmas, viendo todo pero sin ver nada realmente. «Quiero que tengas esto», le dijo Raúl, sacando de su bolsillo el pequeño dije en forma de corazón que había comprado para pedirle que fuera su novia. «No importa que no hayamos tenido tiempo de ser novios oficialmente. Mi corazón siempre va a ser tuyo». Nadia recibió el regalo con manos temblorosas y se lo puso inmediatamente. «Y yo quiero que tengas esto», dijo ella, quitándose una pulsera tejida que siempre llevaba puesta. «La hizo mi abuelita antes de morir. Dice que protege a las personas que amamos». Raúl se puso la pulsera en la muñeca y sintió como si acabara de recibir un talismán mágico, una conexión invisible que lo uniría con Nadia sin importar la distancia. Esa tarde visitaron todos los lugares que habían sido importantes para ellos durante esos meses mágicos. La biblioteca donde construyeron su amistad, la tiendita donde compraban dulces para compartir, el puesto de tacos donde habían almorzado juntos por primera vez, la iglesia donde Nadia le había confesado que rezaba todas las noches pidiendo que su amor fuera bendecido por Dios. En cada lugar se detuvieron un momento en silencio, como peregrinos visitando sitios sagrados. En la iglesia de San José se sentaron en la última banca y Nadia le susurró: «Vamos a pedir un milagro. Vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos vuelva a juntar». Raúl, que no era muy religioso, sintió en ese momento una fe que no sabía que tenía. Tomó la mano de Nadia y juntos rezaron en silencio, pidiendo que el amor fuera más fuerte que la distancia, que el destino encontrara la manera de reunirlos otra vez. Cuando salieron de la iglesia, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores naranjas y rosas, como si hasta el mismo cielo estuviera triste por su despedida. «Mañana va a ser nuestro último día», susurró Nadia. «No digas último», le respondió Raúl apretando su mano. «Di que va a ser el día que sellemos nuestra promesa». El domingo amaneció gris y frío, como si hasta el clima supiera lo que iba a pasar. Se encontraron temprano en el árbol de mango, su lugar sagrado, para vivir sus últimas horas juntos. Nadia había traído un cuaderno donde había escrito todos los pensamientos, sentimientos y promesas que quería compartir con él. «Si no puedo llevarte conmigo, al menos quiero que te lleves mis palabras», le dijo entregándole el cuaderno. Raúl lo recibió como si fuera el tesoro más valioso del mundo. A cambio, le dio una carta que había escrito durante toda la noche, donde volcó todo su corazón, todos sus sueños, todas sus promesas. «Cuando te sientas sola, cuando dudes si este amor fue real, lee esta carta», le dijo. Se quedaron ahí, bajo el árbol, leyendo en silencio lo que el otro había escrito, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Las horas pasaron como minutos. Cuando se dieron cuenta, ya era de tarde, y la familia de Nadia la estaba esperando para los últimos preparativos. Era hora de la despedida final. Se pusieron de pie lentamente, como si el peso de la tristeza fuera física. Raúl tomó las manos de Nadia entre las suyas y la miró directamente a los ojos. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron claras y firmes. «Nadia Maldonado, te prometo por todo lo que es sagrado en este mundo, te prometo por mi vida, por mi alma, por todo lo que soy y todo lo que voy a ser. Te voy a encontrar de nuevo. No importa cuánto tiempo pase, no importa qué tan lejos estés, no importa cuántos obstáculos tenga que superar. Este amor es eterno, y los amores eternos siempre encuentran la manera de reunirse».
Y esa promesa se convertiría en la obsesión que cambiaría el destino de ambos, para siempre. 15 años después, la Ciudad de México había cambiado tanto como Raúl Jiménez. El muchacho tímido de 16 años se había convertido en un hombre de 31, dueño de la cadena de tiendas de ropa más exitosa del centro del país. Pero en su oficina del piso 25 de la Torre Reforma, con vista panorámica a toda la ciudad, Raúl seguía siendo el mismo adolescente que había hecho una promesa bajo un árbol de mango. En su escritorio de caoba, junto a contratos millonarios y reportes financieros, siempre había una foto descolorida de Nadia tomada en los pasillos de la escuela secundaria Benito Juárez. Sus empleados pensaban que era una foto de familia, pero Raúl sabía la verdad. Era su combustible, su motivación, la razón por la que se levantaba cada día a las 5 de la mañana. «Buenos días, mi amor», le susurraba a la foto cada mañana, como si fuera un ritual sagrado. Era su manera de mantener viva la promesa, de recordarse a sí mismo por qué había construido todo ese imperio. No era por dinero, no era por poder, no era por reconocimiento. Era para tener los recursos necesarios para encontrar a Nadia Maldonado, sin importar dónde se hubiera escondido el destino con ella. La historia de cómo Raúl construyó su fortuna no era la típica historia de un empresario exitoso. Todo comenzó una semana después de que Nadia se fuera. Devastado y sin rumbo, decidió canalizar su dolor en algo productivo. Si iba a encontrarla algún día, necesitaba tener los medios para hacerlo. Se inscribió en la universidad más prestigiosa de la ciudad, pero no porque sus padres se lo exigieran, sino porque sabía que la educación era la primera herramienta que necesitaba. Durante 5 años de carrera en administración de empresas, fue el estudiante más dedicado, más disciplinado, más obsesivo que habían visto los profesores. Mientras sus compañeros salían de fiesta los fines de semana, Raúl trabajaba en empleos de medio tiempo para ahorrar dinero. Mientras otros buscaban novias y aventuras, él rechazaba cualquier acercamiento romántico con una frase que se volvió legendaria entre sus amigos. «Mi corazón ya tiene dueña, solo que está de viaje». Sus amigos pensaban que era un romántico empedernido, pero Raúl sabía que era algo más profundo. Era un hombre con una misión, y nada iba a distraerlo de cumplir la promesa que había hecho. Cada peso que ahorraba, cada contacto que hacía, cada conocimiento que adquiría, todo tenía un propósito: construir el poder necesario para mover cielo, mar y tierra hasta encontrar a Nadia. Su primer negocio fue una pequeña tienda de ropa en el mercado de Tepito. Con los ahorros de 5 años de trabajo y estudio y un préstamo que su padre le ayudó a conseguir, Raúl abrió Moda Juárez en honor a su antigua escuela, el lugar donde había conocido el amor de su vida. Era una tienda pequeña, de apenas 20 metros cuadrados, pero Raúl la atendía con la pasión de alguien que sabía que cada venta lo acercaba un paso más a su objetivo. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Aprendió a negociar con proveedores, a entender los gustos de los clientes, a manejar inventarios, a calcular márgenes de ganancia. Pero más importante que todo eso, aprendió a ser paciente. La paciencia es la virtud de los que tienen una misión sagrada. Se repetía cuando las ventas eran bajas, cuando los proveedores no le daban crédito, cuando parecía que todo se desmoronaba. En las noches, cuando cerraba la tienda, se quedaba haciendo cuentas y planeando el futuro. En una libreta vieja tenía escrito un plan de 5 años. Año 1, sobrevivir. Año 2, expandir. Año 3, segunda tienda. Año 4, cadena regional. Año 5, buscar a Nadia con todos los recursos necesarios. Ese plan se convirtió en su Biblia, en su mapa hacia el reencuentro. Los años pasaron como páginas de calendario volando en el viento. La pequeña tienda de Tepito se multiplicó. Primero fueron 2 tiendas, luego 5, luego 10. Para el año 2020, Raúl era dueño de Grupo Comercial Jiménez, una cadena de 45 tiendas distribuidas por todo el centro de México. Sus empleados lo conocían como un jefe exigente pero justo, un hombre que pagaba los mejores salarios del sector, pero que esperaba excelencia a cambio. Lo que no sabían
era que detrás de cada decisión empresarial había una búsqueda secreta. Cada vez que abría una tienda nueva, Raúl investigaba discretamente los registros locales, buscando el nombre de Nadia Maldonado. Cada empleado que contrataba era una oportunidad más de preguntar sin levantar sospechas. ¿Conoces a alguien que se llame Nadia Maldonado?, preguntaba casualmente durante las entrevistas de trabajo. Es una vieja amiga de la escuela que estoy tratando de localizar. La respuesta siempre era la misma: no la conocían. Pero Raúl nunca se desanimaba. Sabía que cada no lo acercaba más al sí que cambiaría su vida. Había contratado detectives privados, había buscado en redes sociales, había revisado registros universitarios, había hecho todo lo humanamente posible. Pero Nadia parecía haberse desvanecido como humo en el viento. En el 2024, Raúl tomó la decisión más importante de su vida empresarial: expandirse hacia el occidente del país. Guadalajara, Jalisco, la ciudad donde Nadia había desaparecido 15 años atrás. Finalmente estaba en su radar. No era casualidad, era destino. Había tardado años en tener los recursos y la estructura necesaria para establecerse en esa región, pero ahora estaba listo. «Vamos a conquistar Guadalajara», le anunció a su equipo directivo en una junta que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Su tono no era el de un empresario hablando de expansión comercial, era el de un guerrero anunciando su misión más sagrada. En 6 meses, abrió 10 tiendas en la zona metropolitana de Guadalajara. Cada inauguración era una celebración pública, pero para Raúl era mucho más que eso. Era una declaración al universo. «Estoy aquí, Nadia. Si estás en algún lugar de esta ciudad, te voy a encontrar». Instaló su oficina regional en el centro de Guadalajara, en un edificio desde donde podía ver toda la ciudad. Desde esa ventana miraba las calles llenas de gente y pensaba: «En algún lugar de esta inmensidad está la mujer que amo, y no voy a parar hasta encontrarla». Sus empleados pensaban que era un hombre obsesionado con el éxito. No sabían que era un hombre obsesionado con cumplir la promesa más importante de su vida. Pero lo que Raúl no sabía era que Nadia estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Los primeros 3 meses de Raúl en Guadalajara fueron una mezcla de éxito comercial y frustración personal. Sus 10 tiendas estaban funcionando mejor de lo esperado. Los números de ventas superaban todas las proyecciones, y su equipo local estaba demostrando ser tan eficiente como el de la Ciudad de México. Pero la verdadera misión, la búsqueda de Nadia, no estaba dando los resultados que esperaba. Raúl había contratado a 3 detectives privados diferentes, había revisado registros de escuelas, universidades, hospitales y oficinas de gobierno. Había puesto anuncios discretos en periódicos locales bajo el pretexto de reencuentros de exalumnos de la Ciudad de México. Había visitado iglesias, mercados, parques, centros comerciales, cualquier lugar donde la gente se reuniera, siempre con la esperanza de verla pasar caminando. «Señor Jiménez, hemos revisado todos los registros disponibles de los últimos 15 años», le reportó el detective más experimentado, un hombre canoso llamado Rodríguez, que había trabajado en casos de personas desaparecidas durante 20 años. «No hay rastro de ninguna Nadia Maldonado que coincida con la descripción que nos dio. Es posible que haya cambiado de nombre por matrimonio, que se haya mudado otra vez, o que...» El detective no terminó la frase, pero Raúl entendió lo que no se atrevía a decir. Era posible que ya no estuviera viva. Esa noche, en su departamento de lujo en la zona rosa de Guadalajara, Raúl se sirvió un tequila y se sentó en su terraza mirando las luces de la ciudad. En su mano tenía la pulsera tejida que Nadia le había dado 15 años atrás, ahora desgastada por el tiempo pero aún fuerte, como su amor por ella. «¿Dónde estás, mi amor?», le preguntó a las estrellas, como había hecho miles de noches durante todos esos años. «Te prometí que te iba a encontrar, no me hagas quedar como un mentiroso». Su voz se quebró un poco al final, algo que no le había pasado en años. Raúl se había acostumbrado a ser el hombre fuerte, el líder, el que siempre tenía las respuestas y las soluciones. Pero esa noche se permitió ser vulnerable, ser el adolescente de 16 años
que había perdido a su primer amor. Sacó su teléfono y marcó el número de su madre, como hacía cada vez que se sentía perdido. «Mijo, ¿cómo estás?», le preguntó su mamá con esa ternura que solo las madres mexicanas saben dar. «Mamá, ¿tú crees que estoy loco por seguir buscándola después de tanto tiempo?», le preguntó Raúl. Su madre guardó silencio por un momento antes de responder. «Hijo, el amor verdadero no conoce de tiempo ni de distancia. Si ella está destinada para ti, Diosito va a encontrar la manera de reunirlos. Pero tienes que tener fe». Las palabras de su madre le dieron nueva energía. Al día siguiente, Raúl implementó una estrategia diferente. Si no podía encontrar a Nadia buscándola directamente, tal vez ella pudiera encontrarlo a él. Decidió hacer que su presencia en Guadalajara fuera imposible de ignorar. Intensificó las campañas publicitarias de sus tiendas, puso espectaculares por toda la ciudad, patrocinó eventos deportivos y culturales, se aseguró de que el nombre Grupo Comercial Jiménez estuviera en todas partes. Su foto aparecía en periódicos locales, en revistas de negocios, en programas de televisión donde lo entrevistaban como el joven empresario exitoso que había llegado a conquistar Guadalajara. «Si ella ve mi nombre, si ve mi cara, va a saber que cumplí mi promesa de buscarla», pensaba Raúl. Era un plan arriesgado porque también significaba exponerse públicamente, pero estaba dispuesto a cualquier cosa. Durante entrevistas en radio y televisión, siempre encontraba la manera de mencionar sus raíces en la Ciudad de México, su amor por su escuela secundaria, su nostalgia por los tiempos de juventud. Eran mensajes en clave, dirigidos a una sola persona en toda la ciudad: Nadia. «Mi corazón siempre va a pertenecer a la Ciudad de México, específicamente a la escuela secundaria Benito Juárez, donde viví los mejores momentos de mi adolescencia», decía en cada entrevista. Sus relacionistas públicas pensaban que era una estrategia de marketing emocional. No sabían que era un grito desesperado de amor, pero la estrategia que realmente cambió todo fue la más simple y la más personal. Raúl decidió involucrarse personalmente en el proceso de contratación de personal para todas sus tiendas. Cada solicitud de empleo pasaba por sus manos, cada entrevista la revisaba él personalmente, cada nombre nuevo era analizado con lupa. Sus gerentes pensaban que era un perfeccionista obsesivo con el control de calidad. No sabían que era un hombre desesperado buscando un nombre específico en medio de miles. «Quiero conocer personalmente a cada persona que trabaje en nuestras tiendas», les explicó a sus gerentes de recursos humanos. «Nuestros empleados son nuestra familia, y yo quiero conocer a mi familia». Era una justificación perfecta que nadie cuestionaba. Raúl se sentaba cada tarde en su oficina con pilas de solicitudes de empleo, leyendo nombre por nombre, edad por edad, lugar de origen por lugar de origen. María González, 25 años, originaria de Zapopan. Carmen Rodríguez, 30 años, nacida en Puerto Vallarta. Luis Hernández, 28 años, de la Ciudad de México. Cada nombre era una esperanza, cada solicitud una posibilidad. Pero mes tras mes, solicitud tras solicitud, el nombre que buscaba no aparecía. «Señor Jiménez, ¿está buscando algún perfil específico?», le preguntó una vez su gerente de recursos humanos. «Sí», respondió Raúl sin levantar la vista de los papeles. «Estoy buscando a alguien muy especial». El proceso se volvió rutinario, pero nunca perdió su importancia emocional. Cada mañana, Raúl llegaba a la oficina con la esperanza renovada de que ese fuera el día en que vería el nombre de Nadia Maldonado en una solicitud de empleo. Cada tarde terminaba con la misma decepción, pero nunca con desesperación. «La paciencia es la virtud de los que aman de verdad», se repetía, recordando las palabras de su abuela. Había desarrollado un sistema casi científico. Tenía una base de datos con todos los nombres de las personas que habían solicitado trabajo en sus tiendas, organizados por edad, lugar de origen y fecha de solicitud. Tenía mapas de Guadalajara marcados con las direcciones de todos los solicitantes, buscando patrones, conexiones, cualquier pista que lo pudiera llevar hasta Nadia. Sus empleados veían a un jefe meticuloso y organizado.
Sus amigos veían a un empresario exitoso que había encontrado su fórmula para el éxito. Su familia veía a un hijo que había cumplido todos sus sueños profesionales. Pero Raúl sabía la verdad. Era un hombre que había construido un imperio con un solo propósito, y ese propósito aún no se había cumplido. Cada empleado contratado era una pequeña derrota, porque significaba que Nadia seguía siendo un fantasma. Pero también era una pequeña victoria, porque significaba que estaba un paso más cerca de encontrarla. El que busca, encuentra, se decía cada noche antes de dormir. Y yo voy a seguir buscando hasta mi último aliento. Y entonces, en una mañana ordinaria de octubre, lo imposible finalmente sucedió. Era martes, 15 de octubre del 2024, a las 9 de la mañana con 37 minutos. Raúl recordaría ese momento exacto por el resto de su vida, porque fue cuando el universo finalmente decidió recompensar 15 años de búsqueda incansable. Estaba en su oficina de Guadalajara, tomando su café de la mañana mientras revisaba los reportes de ventas del fin de semana, cuando su asistente, Carolina, tocó la puerta con una carpeta en las manos. «Señor Jiménez, aquí están las nuevas solicitudes de empleo que llegaron ayer. Son para el puesto de limpieza en la sucursal Centro», le dijo con su voz profesional de siempre. Raúl recibió la carpeta sin mucho interés, pensando que sería otra rutina más, otra revisión que no llevaría a nada. Abrió la carpeta con la misma paciencia de siempre y comenzó a leer la primera solicitud. Marta Pérez, 42 años, experiencia en limpieza de oficinas. La puso a un lado y tomó la segunda. Rosa Martínez, 38 años, trabajó en hoteles durante 10 años. La tercera solicitud tenía una letra más cuidada, más delicada. Cuando leyó el nombre, su corazón se detuvo por completo. Nadia Maldonado, 31 años, experiencia en limpieza residencial y comercial. Las letras parecían bailar frente a sus ojos. Raúl tuvo que leer el nombre 3 veces para convencerse de que no estaba alucinando. Sus manos comenzaron a temblar tanto que tuvo que poner la solicitud sobre el escritorio para poder seguir leyendo. Fecha de nacimiento, 23 de abril de 1993. Era ella. La edad coincidía perfectamente. Lugar de nacimiento, Ciudad de México, Distrito Federal. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra. Estado civil, soltera. Esas 2 palabras lo golpearon como un rayo de esperanza. Siguió leyendo con desesperación. Dirección actual, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. Estaba aquí. Después de 15 años de búsqueda, después de miles de solicitudes revisadas, después de noches enteras preguntándose si algún día la volvería a ver, Nadia Maldonado había llegado hasta él. No la había encontrado él. Ella lo había encontrado a él. El destino finalmente había decidido que era hora de cumplir la promesa hecha bajo un árbol de mango en la escuela secundaria Benito Juárez. Raúl se llevó las manos a la cara y sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Eran lágrimas de alivio, de felicidad, de gratitud hacia el universo que finalmente había escuchado sus ruegos. «Carolina», gritó Raúl con una urgencia que asustó a su asistente. Ella entró corriendo, pensando que había pasado alguna emergencia. «¿Se siente bien, señor Jiménez? Se ve muy pálido», le preguntó con preocupación genuina. Raúl trataba de recuperar la compostura, pero era imposible. 15 años de emociones contenidas estaban explotando en su pecho como fuegos artificiales. «Esta solicitud», le dijo señalando el papel con manos temblorosas. «Esta mujer, Nadia Maldonado, ¿cuándo la puedo entrevistar?» Carolina revisó su agenda, confundida por la urgencia extrema de su jefe para un puesto de limpieza. Normalmente, las entrevistas para ese tipo de puestos las manejaban los gerentes de las tiendas, no el director general de toda la cadena. «Pues, podría ser hoy en la tarde si usted quiere. Pero señor, ¿está seguro de que quiere entrevistar personalmente a una candidata para limpieza?» Raúl la miró con una intensidad que ella nunca había visto en sus ojos. «Carolina, quiero que llames ahora mismo a esa mujer.
Dile que la esperamos hoy a las 4 de la tarde en la sucursal Centro para la entrevista. Y por favor, asegúrate de que vaya. Es muy importante para mí». Su voz se quebró un poco al final, revelando una vulnerabilidad que Carolina nunca había percibido en su jefe, siempre tan controlado. Mientras Carolina hacía la llamada, Raúl se quedó solo en su oficina leyendo y releyendo la solicitud de empleo de Nadia. Cada palabra era un tesoro, cada dato una pista sobre los 15 años que habían estado separados. Experiencia laboral, limpieza en casas particulares, 2020 a 2024. Referencias personales, señora Carmen Vázquez, teléfono. Raúl memorizó cada detalle como si fuera información clasificada. Sacó su teléfono y estuvo a punto de marcar el número que aparecía en la solicitud, pero se detuvo. No podía arriesgarse a que ella lo reconociera por teléfono y no se presentara a la entrevista. Tenía que verla en persona, tenía que confirmar que realmente era ella. Tenía que mirarla a los ojos y comprobar que sus 15 años de búsqueda no habían sido en vano. «Señor Jiménez», le dijo Carolina regresando a la oficina con una sonrisa. «Ya hablé con la señorita Maldonado. Dice que sí puede venir hoy a las 4 de la tarde. Sonaba muy emocionada por la oportunidad. Emocionada. La palabra resonó en la mente de Raúl como una campana de esperanza. Tal vez ella también estaba buscándolo. Tal vez ella también había mantenido viva la promesa todos estos años. «Carolina, cancela todas mis juntas de hoy. No voy a poder concentrarme en nada más». Su asistente lo miró con curiosidad, pero asintió sin hacer preguntas. Conocía a su jefe lo suficiente para saber que cuando tomaba una decisión con esa determinación, no había vuelta atrás. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de la vida de Raúl. Trató de trabajar, de revisar reportes, de contestar emails, pero era imposible concentrarse. Cada 5 minutos miraba el reloj de su oficina, calculando cuánto tiempo faltaba para las 4 de la tarde. Se cambió de traje 3 veces, se peinó 10 veces, se miró al espejo preguntándose si Nadia lo reconocería después de tanto tiempo. A las 2 de la tarde ya no pudo más y decidió ir a la sucursal Centro para preparar todo personalmente. Quería que el reencuentro fuera perfecto. Llegó a la tienda y habló con la gerente, una mujer eficiente llamada Patricia. «Señora Patricia, a las 4 viene una candidata muy importante para el puesto de limpieza. Quiero que la reciba con todas las cortesías posibles. Y por favor, cuando llegue, avíseme inmediatamente». Patricia asintió, aunque le pareció extraño que el director general de toda la cadena estuviera tan interesado en una empleada de limpieza. A las 3:45, Raúl ya estaba escondido en la oficina administrativa de la tienda, mirando por la ventana hacia la entrada principal. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. A las 4 en punto, vio una figura familiar caminar hacia la entrada de la tienda. Era una mujer delgada, con el cabello largo y ondulado recogido en una cola de caballo, exactamente como lo llevaba en la secundaria. Cuando se acercó lo suficiente, Raúl pudo ver sus ojos color miel, un poco más tristes que antes, pero inconfundiblemente los mismos ojos de los que se había enamorado 15 años atrás. Era ella. Después de 15 años de búsqueda, Nadia Maldonado estaba a solo unos metros de distancia. Raúl se quedó paralizado detrás de la ventana, viendo cómo Nadia entraba a su tienda con pasos tímidos e inseguros. Se veía diferente, más delgada, más cansada, con esa expresión de alguien que ha vivido dificultades, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino, zapatos bajos un poco gastados, y en su muñeca brillaba una pequeña cadena dorada. No era el dije en forma de corazón que él le había regalado, pero por alguna razón eso no le importó. Lo importante era que estaba ahí, viva, real, a su alcance después de tanto tiempo. «Señor Jiménez», le susurró Patricia entrando a la oficina. «Ya llegó la candidata. Quiere que la pase a la sala de juntas». Raúl negó con la cabeza, tratando de pensar con claridad a pesar de que tenía la mente completamente nublada por la emoción. Si se presentaba como el dueño de la cadena, como Raúl Jiménez el millonario,
Nadia podría pensar que él la había buscado por lástima, o peor aún, podría sentirse intimidada y salir corriendo. No, tenía que ser más inteligente. Tenía que encontrar una manera de acercarse a ella sin revelar su identidad inmediatamente. Tenía que confirmar que realmente era la Nadia que había amado, que sus sentimientos seguían intactos, que valía la pena arriesgar todo lo que había construido en estos 15 años. «Patricia, necesito que hagas algo muy importante para mí», le dijo Raúl con una seriedad que la gerente nunca había escuchado en su voz. «Quiero que le digas a la candidata que el proceso de selección incluye una evaluación técnica del sistema de limpieza que estamos implementando en todas nuestras tiendas. Dile que va a venir un técnico especializado para explicarle el nuevo equipo y los procedimientos». Patricia lo miró confundida, pero asintió. «¿Y quién va a ser ese técnico, señor?». Raúl sonrió por primera vez en todo el día, pero era una sonrisa nerviosa, como la de un adolescente planeando una travesura. «Yo voy a ser ese técnico. Solo necesito que me consigas ropa de trabajo, una gorra, lentes, algo que me haga ver como un empleado común y corriente». La idea era arriesgada, pero era la única manera de acercarse a Nadia sin que ella se sintiera presionada o intimidada por la diferencia de posición social que ahora existía entre ellos. Patricia salió de la oficina moviendo la cabeza, pensando que su jefe había perdido la razón, pero dispuesta a cumplir sus instrucciones por más extrañas que fueran. Mientras tanto, Raúl se asomó nuevamente por la ventana y vio a Nadia sentada en la sala de espera, revisando nerviosamente una carpeta con documentos, probablemente sus referencias y certificados de trabajo. 20 minutos después, Raúl estaba irreconocible. Patricia había conseguido un uniforme de trabajo azul oscuro, una gorra de la empresa, lentes de seguridad y hasta una caja de herramientas prestada del departamento de mantenimiento. Se había despeinado el cabello, se había manchado las manos con un poco de grasa y había practicado frente al espejo una postura más relajada, menos ejecutiva. «Señor, ¿está seguro de esto?», le preguntó Patricia una última vez antes de que saliera de la oficina. «Patricia, nunca he estado más seguro de algo en toda mi vida», respondió Raúl, ajustándose la gorra para cubrir parte de su rostro. «Solo recuerda, mi nombre es Roberto, soy técnico en sistemas de limpieza y vine a evaluar a la candidata. Nada más». Patricia asintió, todavía convencida de que su jefe había perdido completamente la cordura. Raúl respiró profundo, tomó la caja de herramientas y caminó hacia la sala de espera donde lo esperaba su destino. Cuando dobló la esquina y la vio de cerca por primera vez en 15 años, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era realmente ella. Nadia Maldonado, su primer amor, su única obsesión, la mujer por la que había construido un imperio, estaba sentada a 3 metros de distancia sin saber que el hombre que había prometido encontrarla estaba parado frente a ella. «Buenas tardes», le dijo Raúl con voz ronca, tratando de disfrazar su tono natural. «¿Usted es la señorita Maldonado?». Cuando Nadia levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, Raúl sintió como si el tiempo se hubiera detenido, igual que 15 años atrás en el salón de clases. Esos ojos color miel seguían teniendo el mismo efecto hipnótico en él, la misma capacidad de hacerlo sentir como si fuera la única persona importante en el mundo. «Sí, soy yo», respondió Nadia con una sonrisa tímida que le partió el corazón. Su voz había madurado, pero seguía teniendo esa calidez que lo había enamorado en la adolescencia. «Mucho gusto. Yo soy Roberto, técnico en sistemas de limpieza. Vengo a explicarle nuestros nuevos procedimientos y equipos». Nadia se puso de pie para saludarlo, y cuando sus manos se tocaron en el saludo, Raúl sintió la misma electricidad de siempre. Era como si sus cuerpos recordaran la conexión que sus mentes aún no habían reconocido. «Perfecto, Roberto. Estoy muy emocionada por esta oportunidad de trabajo», le dijo Nadia, y en esas palabras Raúl pudo escuchar algo más: necesidad, esperanza, la voz de alguien que realmente necesitaba ese empleo. Se dio cuenta de que su Nadia había tenido una vida difícil,
y eso le dolió más de lo que esperaba. Durante la siguiente hora, Raúl le explicó los procedimientos de limpieza de la tienda, inventando técnicas y protocolos sobre la marcha, mientras en realidad la estudiaba con desesperación. Nadia escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes, tomaba notas, se mostraba profesional y dedicada. Pero Raúl notaba los pequeños detalles que revelaban su historia. Las manos un poco ásperas por el trabajo duro, los zapatos que habían sido reparados más de una vez, la manera cuidadosa con la que hablaba, como alguien que ha aprendido a no llamar demasiado la atención. ¿Ha trabajado en limpieza durante mucho tiempo?, le preguntó Raúl, tratando de sonar casual mientras reorganizaba unos productos en un estante. Desde hace 4 años, respondió Nadia con una tristeza apenas perceptible en la voz. Antes trabajaba en otras cosas, pero, bueno, a veces la vida te lleva por caminos que no esperabas. Esas palabras le llegaron directo al alma. Su Nadia, que soñaba con escribir poemas, que quería estudiar literatura, que tenía tantos planes y sueños, había terminado trabajando en limpieza no por elección, sino por necesidad. ¿Es de aquí de Guadalajara?, siguió preguntando, aunque ya conocía la respuesta. No, soy de la Ciudad de México. Me vine para acá cuando era adolescente con mi familia, pero ya hace muchos años de eso. Su voz se volvió aún más melancólica al mencionar la Ciudad de México, y Raúl se preguntó si ella también recordaba esos días en la escuela secundaria Benito Juárez, si también pensaba a veces en el amor que habían tenido que dejar atrás. Lo que Raúl no sabía era que Nadia había reconocido algo familiar en sus ojos, pero no se atrevía a creer lo que su corazón le estaba susurrando. Los siguientes días se convirtieron en la experiencia más intensa y dolorosa de la vida de Raúl. Había conseguido que Nadia fuera contratada inmediatamente, y ahora tenía que mantener su fachada de Roberto el técnico, mientras la veía trabajar en su tienda todos los días. Se había inventado una historia sobre un proyecto especial de optimización de limpieza, que requería su presencia constante durante 2 semanas para evaluar los procedimientos en tiempo real. Patricia y el resto del personal pensaban que era el proyecto más extraño que habían visto, pero nadie se atrevía a cuestionar las decisiones del dueño. Raúl llegaba cada mañana a las 7, 1 hora antes de que abriera la tienda, vestido con su uniforme de técnico, y se quedaba hasta las 10 de la noche, mucho después de que cerraran. Oficialmente estaba calibrando equipos y monitoreando procesos. En realidad, estaba viviendo el sueño y la pesadilla de tener a Nadia cerca, sin poder revelarle quién era realmente. Cada día que pasaba, la tensión crecía como una cuerda que está a punto de romperse. Verla limpiar los pisos de su propia tienda, verla esforzarse tanto por un trabajo que él le podía dar sin que ella tuviera que suplicarlo, era una tortura que no sabía cuánto tiempo más podría soportar. Pero las noches eran diferentes. Las noches eran mágicas. Cuando la tienda cerraba y el último cliente se iba, cuando Patricia y los demás empleados se marchaban a sus casas, Raúl y Nadia se quedaban solos en ese espacio lleno de ropa y sueños. ¿No tienes familia esperándote en casa, Roberto?, le preguntó Nadia una noche mientras limpiaba los espejos de los vestidores. Era jueves, la segunda semana de su extraña convivencia, y Raúl ya había memorizado cada gesto suyo, cada expresión, cada tonalidad de su voz. No, no tengo familia, respondió él con una honestidad que lo sorprendió. Técnicamente no era mentira, había tenido novias durante todos esos años, pero nunca nada serio, nunca nada que importara realmente. Su corazón había estado ocupado durante 15 años por la mujer que ahora estaba a 3 metros de distancia. ¿Y tú? ¿Tienes familia?, le preguntó, aunque la respuesta podía destrozarlo. Solo tengo a mi mamá, respondió Nadia con una tristeza que le llegó directo al alma. Mi papá murió hace 5 años. Por eso tuve que empezar a trabajar en lo que fuera para mantenerla. Ella está enferma y no puede trabajar. Raúl sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. La vida había sido cruel con su Nadia y él no había estado ahí para protegerla. Las conversaciones se fueron volviendo más íntimas con cada noche que pasaba. Raúl había olvidado lo fácil que era hablar con Nadia.
¿Cómo podían pasar horas platicando de cualquier cosa sin aburrirse nunca? ¿Sabes qué es lo más raro de este trabajo?, le dijo Nadia una noche mientras organizaba los productos de limpieza en el almacén. Cuando estoy aquí, limpiando, siento como si hubiera estado en una tienda así antes, pero no como empleada, sino como, no sé, como si hubiera sido parte de algo más grande. Raúl casi se atraganta con el café que estaba tomando. ¿Era posible que ella sintiera la conexión? ¿Qué quieres decir?, le preguntó tratando de sonar casual. Es difícil de explicar, continuó Nadia, deteniéndose en su trabajo para mirarlo. A veces siento como si mi vida fuera diferente, como si hubiera tenido otros sueños, otras oportunidades. Pero luego me doy cuenta de que son solo fantasías. ¿Qué tipo de sueños?, insistió Raúl, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Tonterías de adolescente, respondió ella con una sonrisa triste. Quería escribir, quería estudiar literatura, quería encontrar el amor verdadero como en las novelas. Pero la vida real no es como las novelas, ¿verdad, Roberto? Su nombre falso sonó como una bofetada en sus oídos. Quería gritarle que la vida sí podía ser como las novelas, que él había construido todo un imperio buscándola, que el amor verdadero sí existía porque él lo había sentido durante 15 años. La noche del viernes de la segunda semana fue cuando todo cambió. Raúl había estado luchando consigo mismo durante días, debatiéndose entre mantener la mentira o revelarlo todo de una vez. Esa noche, Nadia parecía más triste que de costumbre, más melancólica, como si algo la estuviera atormentando. «Roberto», le dijo mientras limpiaba las ventanas de la tienda, «¿puedo preguntarte algo personal?». Raúl asintió, preparándose para cualquier cosa. «¿Tú crees en el destino? ¿Crees que las personas que están destinadas a estar juntas siempre encuentran la manera de reencontrarse?». La pregunta lo golpeó como un rayo. Era exactamente la misma pregunta que ella le había hecho en la biblioteca de la secundaria cuando construían su proyecto sobre la Revolución Mexicana. «Sí», respondió él sin dudarlo, «creo que el amor verdadero siempre encuentra la manera». Nadia dejó de limpiar y se volteó para mirarlo directamente. «Es que hay algo en ti que me resulta familiar, Roberto. Tus ojos, tu manera de hablar, incluso tu manera de moverte. Es como si te hubiera conocido antes, pero sé que es imposible porque nunca te había visto en mi vida». Raúl sintió como si el suelo se fuera a abrir bajo sus pies. A veces conocemos a las personas en sueños antes de conocerlas en la realidad, le respondió, y esas palabras salieron directamente de su alma sin pasar por su cerebro. Si esta historia está tocando tu corazón, dame tu like para continuar compartiendo historias que te hagan creer en el amor verdadero. Esa noche, la conversación tomó un rumbo que Raúl no esperaba. «Roberto, ¿puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie?», le preguntó Nadia sentándose en el mostrador de la tienda, con las piernas colgando como una niña. La imagen le recordó tanto a la Nadia de 16 años que tuvo que contenerse para no correr a abrazarla. «Claro, puedes contarme lo que quieras», respondió él acercándose lentamente. «Cuando era adolescente, tuve mi primer amor», comenzó Nadia, y Raúl sintió como si su corazón fuera a explotar. Fue en la secundaria, en la Ciudad de México. Era un muchacho tímido, estudioso, de esos que prefieren escribir cartas que decir las cosas en persona. Estuvimos juntos solo unos meses, pero fueron los meses más felices de mi vida. Su voz se quebró un poco, y Raúl tuvo que apretar los puños para no revelar su identidad en ese momento. «¿Qué pasó?», preguntó con un hilo de voz. «Mi familia se tuvo que mudar a Guadalajara. El día que nos despedimos, él me prometió que me iba a encontrar otra vez, sin importar cuánto tiempo pasara». Nadia se llevó la mano al pecho, donde bajo la blusa se podía adivinar la forma de una cadena. «¿Sabes qué es lo más triste, Roberto? Que yo le creí. Durante todos estos años, cada vez que conocía a alguien nuevo, cada vez que entraba a un lugar, cada vez que sonaba el teléfono, una parte de mí esperaba que fuera él». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y Raúl sintió cómo se le partía el corazón en 1000 pedazos.
Nunca me casé, Roberto. Nunca pude amar a nadie más, porque una parte de mi corazón siempre estuvo esperando que Raúl Jiménez cumpliera su promesa. Escuchar su propio nombre salir de los labios de Nadia después de 15 años fue como recibir una descarga eléctrica directamente en el alma. Raúl se quedó completamente inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, tratando de mantener su compostura mientras su mundo interior se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Nadia había dicho su nombre. Lo había esperado. Había mantenido vivo su recuerdo durante todos estos años, igual que él había mantenido vivo el de ella. «Perdóname, Roberto», continuó Nadia secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No debería estar contándote esto. Debe sonar ridículo, una mujer de 31 años llorando por un amor de adolescente». Su voz tenía esa fragilidad que solo aparece cuando alguien ha guardado un secreto durante demasiado tiempo y finalmente encuentra el valor para compartirlo. Raúl se acercó a ella lentamente. Cada paso era una lucha contra su desesperación por revelarle la verdad, por gritarle que él era Raúl Jiménez, que había cumplido su promesa, que la había encontrado al fin. «No suena ridículo para nada», le dijo con voz temblorosa, tratando de sonar como Roberto el técnico y no como el hombre que había construido un imperio solo para encontrarla. El primer amor siempre deja una marca profunda en el corazón. «Es que no fue solo primer amor», continuó Nadia, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad como si estuviera viendo el pasado proyectado en el cristal. Fue como si el universo me hubiera mostrado cómo se suponía que debía sentirme por el resto de mi vida y luego me lo hubiera quitado para siempre. Después de él, todos los demás hombres se sintieron incorrectos, como ropa que no es de tu talla. Raúl tuvo que agarrarse del mostrador para mantenerse de pie. Cada palabra de Nadia era una confirmación de que su búsqueda había valido la pena, de que ella también había guardado su amor intacto durante todos estos años. Durante mucho tiempo pensé que tal vez lo idealizaba, que tal vez era solo la nostalgia haciendo que recordara todo más bonito de lo que realmente fue. Pero no, Roberto, era real. Lo que sentíamos era tan real como el aire que respiramos. Se tocó otra vez el pecho, donde estaba la cadena oculta. «Sabes que todavía conservo el regalo que me dio. Un pequeño dije en forma de corazón. Lo llevo puesto todos los días desde hace 15 años». Raúl sintió como si el aire se hubiera convertido en concreto y ya no pudiera respirar. Ella había conservado su regalo. Había pensado en él todos los días. Había esperado. Había mantenido la fe cuando él había estado a punto de perderla tantas veces. «¿Y nunca trataste de buscarlo?», preguntó Raúl, aunque conocía la respuesta porque él había buscado por los dos durante todos esos años. «Al principio sí», respondió Nadia con una sonrisa triste que le partió el alma. «Los primeros años me la pasé buscándolo en internet, preguntando a conocidos de la Ciudad de México, hasta contraté a un investigador privado con mis ahorros cuando cumplí 20 años. Pero era como si se hubiera desvanecido en el aire». Raúl recordó esos años cuando deliberadamente había mantenido un perfil bajo, cuando había usado empresas fantasma para sus primeros negocios, cuando había evitado cualquier exposición pública que pudiera llevarla hasta él antes de que estuviera listo. Sin saberlo, había hecho que fuera imposible encontrarlo. El investigador me dijo que tal vez había cambiado de nombre, que tal vez se había mudado al extranjero, que tal vez había muerto en algún accidente y por eso no aparecía en ningún registro. Su voz se quebró al mencionar esa posibilidad. «Esa fue la época más oscura de mi vida, Roberto. Pensar que tal vez él había muerto y yo había estado esperando a un fantasma durante años». Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas y Raúl tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no correr hacia ella y abrazarla con toda la fuerza de 15 años de amor acumulado. «Pero algo dentro de mí nunca dejó de creer», continuó Nadia, y en su voz había una fuerza nueva, una determinación que Raúl reconoció de sus días de secundaria. Era como si mi corazón supiera algo que mi mente no entendía, como si hubiera una conexión invisible entre nosotros
que me decía que él seguía vivo, que seguía ahí en algún lugar, que algún día el destino nos iba a volver a juntar. Se bajó del mostrador y caminó hacia donde estaba Raúl, mirándolo directamente a los ojos. Por eso nunca me casé, Roberto. Por eso nunca pude comprometerme en serio con nadie más, porque una parte de mí, la parte más importante, ya estaba comprometida desde los 16 años. Estaba tan cerca que Raúl podía oler su perfume, el mismo aroma a jazmín que recordaba de la secundaria. Podía ver las pequeñas pecas alrededor de sus ojos, las mismas que había memorizado durante las tardes en la biblioteca. Podía sentir el calor de su cuerpo, la misma electricidad que había sentido la primera vez que se tomaron de la mano bajo el árbol de mango. Roberto, ¿tú crees que soy una tonta por seguir esperando después de tanto tiempo?, le preguntó, y su voz tenía una vulnerabilidad tan pura que Raúl sintió como si le estuvieran arrancando el corazón con las manos desnudas. No, respondió él con una voz que ya no podía controlar, una voz que era puro Raúl Jiménez sin disfraz alguno. No eres una tonta. Eres la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Las palabras salieron de su alma sin filtros, sin la actuación de Roberto el técnico. Por un momento, sus miradas se conectaron de una manera que trascendía el tiempo y el espacio, y Raúl vio en los ojos de Nadia un destello de reconocimiento, una chispa de algo que iba más allá de la familiaridad que había mencionado antes. «Roberto, ¿puedo preguntarte algo muy extraño?», le dijo Nadia acercándose aún más, tanto que Raúl podía contar cada una de sus pestañas. «Claro», susurró él, preparándose para que su mundo cambiara para siempre. ¿Alguna vez has sentido como si conocieras a alguien desde antes de conocerlo? Como si tu alma reconociera algo en la otra persona que tu mente no puede explicar. La pregunta fue como una flecha directa al corazón. Raúl se dio cuenta de que ya no podía sostener la mentira por más tiempo. La intensidad del momento, la vulnerabilidad de Nadia, la verdad pura de sus sentimientos, todo estaba convergiendo hacia un punto de no retorno. Tenía que salir de ahí antes de hacer algo que arruinara todo, antes de revelar su identidad de la manera equivocada, antes de que las emociones lo traicionaran completamente. «Nadia, yo tengo que irme», balbuceó, dando un paso atrás. «Es muy tarde, y mañana tengo que entregar el reporte final de este proyecto». Era una excusa patética, pero era lo único que se le ocurrió. Raúl salió prácticamente corriendo de la tienda, dejando atrás a una Nadia confundida que no entendía por qué había huido justo cuando la conversación se estaba volviendo más íntima. Raúl pasó toda la noche caminando por las calles de Guadalajara como un alma en pena. No podía regresar a su departamento, no podía quedarse quieto, no podía pensar con claridad. Las palabras de Nadia resonaban en su mente como campanas de iglesia. «Nunca me casé, Roberto. Nunca pude amar a nadie más. Había construido un imperio buscándola. Había dedicado 15 años de su vida a cumplir una promesa, y ahora que la tenía frente a él, se había acobardado como un adolescente. Pero ya no podía seguir con esa mentira. Roberto el técnico tenía que morir para que Raúl Jiménez pudiera renacer y reclamar a la mujer que había esperado durante toda su vida adulta. A las 5 de la mañana, con los ojos hinchados de no haber dormido y el corazón lleno de una determinación que no había sentido desde el día de la despedida bajo el árbol de mango, tomó la decisión más importante de su vida. Iba a revelarle todo a Nadia, pero no como Roberto en una tienda vacía. Iba a hacerlo como Raúl Jiménez, el dueño de la cadena más grande de ropa del centro de México, frente a todos sus empleados. Iba a convertir su declaración de amor en un evento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Si había esperado 15 años para este momento, entonces tenía que ser perfecto, tenía que ser épico, tenía que ser digno del amor que habían guardado durante toda una vida. A las 6 de la mañana, Raúl llegó a su oficina central y comenzó a hacer llamadas como un hombre poseído. «Carolina, necesito que convoques a todos los empleados de todas nuestras sucursales de Guadalajara para una junta de emergencia hoy a las 5 de la tarde»,
le ordenó a su asistente, quien nunca había escuchado tanta urgencia en la voz de su jefe. ¿Todos, señor Jiménez? ¿Incluso el personal de limpieza y mantenimiento?, preguntó Carolina sorprendida. Especialmente el personal de limpieza, respondió Raúl con una intensidad que la dejó sin palabras. Quiero que renten el salón de eventos del Hotel Presidente, que preparen bocadillos para 200 personas, que contraten un equipo de sonido profesional. Y Carolina, esto es lo más importante. Quiero que le digas a cada gerente que esta reunión es histórica, que por primera vez en la historia de la empresa, el director general va a presentarse personalmente ante todos los empleados. Carolina tomaba notas frenéticamente, tratando de entender por qué su jefe había decidido hacer algo tan inusual. En 15 años de trabajar para él, nunca había visto a Raúl Jiménez interactuar directamente con empleados de nivel básico. Siempre había sido un líder distante, eficiente, pero reservado. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo de esta reunión, señor?, se atrevió a preguntar. Raúl la miró con una sonrisa que Carolina jamás había visto en su rostro. Una sonrisa que parecía iluminarlo desde adentro. «Voy a anunciar el evento más importante en la historia de esta empresa», le dijo. «Algo que va a cambiar todo para siempre». El resto del día fue un torbellino de preparativos. Raúl se encargó personalmente de cada detalle, desde la decoración del salón hasta el orden de las sillas, desde el menú de bocadillos hasta la iluminación del escenario. Todo tenía que ser perfecto para Nadia. A las 3 de la tarde se encerró en su oficina para preparar el discurso más importante de su vida. No iba a usar notas, no iba a seguir un guión, iba a hablar desde el corazón, iba a contar la historia de amor más real que había existido jamás. Se puso su mejor traje, el mismo tono azul marino del uniforme de la secundaria donde se habían conocido. Se perfumó con la misma colonia que usaba cuando tenía 16 años, que había mandado a hacer especialmente por un perfumista francés que replicó la fórmula de memoria. Cada detalle era un homenaje a sus días de adolescente, cuando había conocido el amor verdadero por primera vez. En el bolsillo del saco guardó la alianza que había comprado 6 meses atrás, cuando había tomado la decisión de expandirse a Guadalajara. Era un anillo de oro blanco con un diamante solitario, elegante pero no ostentoso, del tipo que sabía que a Nadia le gustaría. Durante años había soñado con este momento, había imaginado cientos de escenarios diferentes, pero nunca había pensado que sería tan perfecto, tan cinematográfico, tan digno del amor que habían construido. A las 4:30 de la tarde, Raúl llegó al Hotel Presidente y se escondió en una sala privada mientras veía llegar a sus empleados. 200 personas llenaron el salón de eventos, todos vestidos con su mejor ropa, todos curiosos por conocer finalmente al jefe que había sido solo una voz en el teléfono durante todos esos años. Las gerentes de cada tienda estaban nerviosas, los vendedores murmuraban teorías sobre el motivo de la reunión, el personal de limpieza y mantenimiento se sentía incómodo por estar en un evento tan elegante. Y ahí, en la tercera fila del lado izquierdo, estaba Nadia. Llevaba el mismo vestido azul marino de su primera entrevista, pero se había peinado de manera especial, se había puesto un poco de maquillaje, se veía hermosa como una aparición divina. Raúl la observó desde su escondite y sintió como si su corazón fuera a explotar de amor y nerviosismo. Patricia, la gerente de la sucursal Centro, se acercó a Nadia y le susurró algo al oído. Raúl no podía escuchar qué le decía, pero vio cómo Nadia asentía con curiosidad y miraba hacia el escenario vacío donde pronto aparecería el hombre que había estado buscando durante 15 años sin saberlo. «Es hora», se dijo Raúl respirando profundo. «Es hora de cumplir la promesa más importante de mi vida». A las 5 en punto, las luces del salón se atenuaron y un reflector iluminó el centro del escenario. Patricia tomó el micrófono con manos temblorosas y se dirigió a la audiencia con una voz llena de emoción genuina. «Compañeros, trabajadores, familia de Grupo Comercial Jiménez», comenzó, y su voz resonó por todo el salón a través del sistema de sonido profesional. «Hoy es un día histórico para nuestra empresa.
Durante 15 años, nuestro director general ha sido una voz en el teléfono, un nombre en los contratos, una presencia invisible que nos ha guiado hacia el éxito. Pero hoy, por primera vez en la historia de esta empresa, él ha decidido presentarse personalmente ante todos ustedes. El murmullo de expectación llenó el salón como una ola creciente. Dicen que los milagros existen cuando menos los esperamos, continuó Patricia siguiendo el guión que Raúl le había dado palabra por palabra. Hoy vamos a ser testigos de algo que va más allá de los negocios, algo que nos va a recordar que detrás de cada empresa exitosa hay historias humanas, hay corazones que laten, hay sueños que se cumplen. Nadia miró alrededor confundida, sin entender por qué el discurso sonaba tan emotivo para una simple presentación corporativa. Con ustedes, el fundador y director general de Grupo Comercial Jiménez, el hombre que construyó todo este imperio con un solo propósito, señor Raúl Jiménez. El nombre resonó por todo el salón como un trueno, pero para Nadia fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Cuando Raúl apareció bajo la luz del reflector con su traje azul marino impecable, Nadia sintió como si estuviera viendo un fantasma del pasado que cobraba vida ante sus ojos. Raúl pasó toda la noche caminando por las calles de Guadalajara como un alma en pena. No podía regresar a su departamento, no podía quedarse quieto, no podía pensar con claridad. Las palabras de Nadia resonaban en su mente como campanas de iglesia. Nunca me casé, Roberto. Nunca pude amar a nadie más. Había construido un imperio buscándola. Había dedicado 15 años de su vida a cumplir una promesa, y ahora que la tenía frente a él, se había acobardado como un adolescente. Pero ya no podía seguir con esa mentira. Roberto, el técnico, tenía que morir para que Raúl Jiménez pudiera renacer y reclamar a la mujer que había esperado durante toda su vida adulta. A las 5 de la mañana, con los ojos hinchados de no haber dormido y el corazón lleno de una determinación que no había sentido desde el día de la despedida bajo el árbol de mango, tomó la decisión más importante de su vida. Iba a revelarle todo a Nadia, pero no como Roberto en una tienda vacía. Iba a hacerlo como Raúl Jiménez, el dueño de la cadena más grande de ropa del centro de México, frente a todos sus empleados. Iba a convertir su declaración de amor en un evento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Si había esperado 15 años para este momento, entonces tenía que ser perfecto, tenía que ser épico, tenía que ser digno del amor que habían guardado durante toda una vida. A las 6 de la mañana, Raúl llegó a su oficina central y comenzó a hacer llamadas como un hombre poseído. Carolina, necesito que convoques a todos los empleados de todas nuestras sucursales de Guadalajara para una junta de emergencia hoy a las 5 de la tarde, le ordenó a su asistente, quien nunca había escuchado tanta urgencia en la voz de su jefe. ¿Todos, señor Jiménez? ¿Incluso el personal de limpieza y mantenimiento?, preguntó Carolina sorprendida. Especialmente el personal de limpieza, respondió Raúl con una intensidad que la dejó sin palabras. Quiero que renten el salón de eventos del Hotel Presidente, que preparen bocadillos para 200 personas, que contraten un equipo de sonido profesional. Y Carolina, esto es lo más importante. Quiero que le digas a cada gerente que esta reunión es histórica, que por primera vez en la historia de la empresa, el director general va a presentarse personalmente ante todos los empleados. Carolina tomaba notas frenéticamente, tratando de entender por qué su jefe había decidido hacer algo tan inusual. En 5 años de trabajar para él, nunca había visto a Raúl Jiménez interactuar directamente con empleados de nivel básico. Siempre había sido un líder distante, eficiente pero reservado. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo de esta reunión, señor?, se atrevió a preguntar. Raúl la miró con una sonrisa que Carolina jamás había visto en su rostro. Una sonrisa que parecía iluminarlo desde adentro. Voy a anunciar el evento más importante en la historia de esta empresa, le dijo. Algo que va a cambiar todo para siempre. El resto del día fue un torbellino de preparativos. Raúl se encargó personalmente de cada detalle, desde la decoración del salón hasta el orden de las sillas,
desde el menú de bocadillos hasta la iluminación del escenario. Todo tenía que ser perfecto para Nadia. A las 3 de la tarde se encerró en su oficina para preparar el discurso más importante de su vida. No iba a usar notas, no iba a seguir un guión, iba a hablar desde el corazón, iba a contar la historia de amor más real que había existido jamás. Se puso su mejor traje, el mismo tono azul marino del uniforme de la secundaria donde se habían conocido. Se perfumó con la misma colonia que usaba cuando tenía 16 años, que había mandado a hacer especialmente por un perfumista francés que replicó la fórmula de memoria. Cada detalle era un homenaje a sus días de adolescente, cuando había conocido el amor verdadero por primera vez. En el bolsillo del saco guardó la alianza que había comprado 6 meses atrás, cuando había tomado la decisión de expandirse a Guadalajara. Era un anillo de oro blanco con un diamante solitario, elegante pero no ostentoso, del tipo que sabía que a Nadia le gustaría. Durante años había soñado con este momento, había imaginado cientos de escenarios diferentes, pero nunca había pensado que sería tan perfecto, tan cinematográfico, tan digno del amor que habían construido. A las 4:30 de la tarde, Raúl llegó al Hotel Presidente y se escondió en una sala privada mientras veía llegar a sus empleados. 200 personas llenaron el salón de eventos, todos vestidos con su mejor ropa, todos curiosos por conocer finalmente al jefe que había sido solo una voz en el teléfono durante todos esos años. Las gerentes de cada tienda estaban nerviosas, los vendedores murmuraban teorías sobre el motivo de la reunión, el personal de limpieza y mantenimiento se sentía incómodo por estar en un evento tan elegante. Y ahí, en la tercera fila del lado izquierdo, estaba Nadia. Llevaba el mismo vestido azul marino de su primera entrevista, pero se había peinado de manera especial, se había puesto un poco de maquillaje, se veía hermosa como una aparición divina. Raúl la observó desde su escondite y sintió como si su corazón fuera a explotar de amor y nerviosismo. Patricia, la gerente de la sucursal Centro, se acercó a Nadia y le susurró algo al oído. Raúl no podía escuchar qué le decía, pero vio cómo Nadia asentía con curiosidad y miraba hacia el escenario vacío donde pronto aparecería el hombre que había estado buscando durante 15 años sin saberlo. «Es hora», se dijo Raúl respirando profundo. «Es hora de cumplir la promesa más importante de mi vida». A las 5 en punto, las luces del salón se atenuaron y un reflector iluminó el centro del escenario. Patricia tomó el micrófono con manos temblorosas y se dirigió a la audiencia con una voz llena de emoción genuina. «Compañeros, trabajadores, familia de Grupo Comercial Jiménez», comenzó, y su voz resonó por todo el salón a través del sistema de sonido profesional. «Hoy es un día histórico para nuestra empresa. Durante 15 años, nuestro director general ha sido una voz en el teléfono, un nombre en los contratos, una presencia invisible que nos ha guiado hacia el éxito. Pero hoy, por primera vez en la historia de esta empresa, él ha decidido presentarse personalmente ante todos ustedes». El murmullo de expectación llenó el salón como una ola creciente. «Dicen que los milagros existen cuando menos los esperamos», continuó Patricia siguiendo el guión que Raúl le había dado palabra por palabra. «Hoy vamos a ser testigos de algo que va más allá de los negocios, algo que nos va a recordar que detrás de cada empresa exitosa hay historias humanas, hay corazones que laten, hay sueños que se cumplen». Nadia miró alrededor confundida, sin entender por qué el discurso sonaba tan emotivo para una simple presentación corporativa. «Con ustedes, el fundador y director general de Grupo Comercial Jiménez, el hombre que construyó todo este imperio con un solo propósito, señor Raúl Jiménez». El nombre resonó por todo el salón como un trueno, pero para Nadia fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Cuando Raúl apareció bajo la luz del reflector con su traje azul marino impecable, Nadia sintió como si estuviera viendo un fantasma del pasado que cobraba vida ante sus ojos. El silencio que siguió al anuncio fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler en el mármol del piso. 200 personas miraban hacia el escenario donde acababa de aparecer un hombre de 31 años, alto, elegante,
con el cabello perfectamente peinado y unos ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Pero para Nadia, sentada en la tercera fila, el mundo se había reducido a esos ojos que conocía mejor que los suyos propios. Esos ojos que había visto crecer de la timidez adolescente a la determinación adulta. Esos ojos que le habían prometido encontrarla hace 15 años, bajo un árbol de mango. Esos ojos que había estado viendo durante 2 semanas disfrazados detrás de unos lentes de seguridad, pertenecientes a un supuesto técnico llamado Roberto. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Sus manos temblaron tanto que tuvo que agarrarse de la silla para no caerse. Su mente trataba de procesar lo imposible. El muchacho tímido de 16 años, al que había amado en la secundaria, estaba parado en un escenario, vestido como un millonario exitoso, mirándola directamente a los ojos con la misma intensidad de amor que recordaba de sus sueños más profundos. Roberto, susurró sin darse cuenta, y esa palabra salió de sus labios como una revelación dolorosa. El técnico que había estado trabajando en su tienda, el hombre que la había escuchado confesar su amor eterno por Raúl Jiménez, era Raúl Jiménez mismo. Raúl tomó el micrófono con manos que también temblaban, pero su voz salió clara y firme, amplificada por todo el salón como si fuera la voz de Dios anunciando un milagro. Compañeros, amigos, familia, comenzó, pero sus ojos no se apartaban de Nadia ni por un segundo. Hace 15 años, cuando era un muchacho de 16 años estudiando en la escuela secundaria Benito Juárez de la Ciudad de México, conocí a una niña que cambió mi vida para siempre. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Los empleados habían venido esperando escuchar sobre planes de expansión, nuevos productos, estrategias comerciales. No esperaban escuchar una historia de amor. Esa niña tenía ojos color miel, cabello ondulado que brillaba bajo el sol y una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro. Se llamaba Nadia Maldonado. Al escuchar su nombre resonando por todo el salón a través del sistema de sonido, Nadia sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. La gente comenzó a voltear hacia ella, tratando de ubicar a la persona de la que hablaba su jefe. Durante unos meses mágicos, vivimos el amor más puro que puede existir entre 2 adolescentes, pero el destino nos separó cuando su familia tuvo que mudarse a Guadalajara. Su voz se quebró ligeramente al recordar ese momento, pero se recuperó rápidamente. El día que nos despedimos, le hice una promesa que se convirtió en la razón de mi existencia durante los siguientes 15 años. Le prometí que la iba a encontrar otra vez, sin importar cuánto tiempo pasara, sin importar qué obstáculos tuviera que superar, continuó Raúl, y ahora toda la audiencia estaba completamente cautivada por la historia. Algunos empleados habían sacado sus teléfonos para grabar lo que claramente era un momento histórico. Durante 15 años, construí esta empresa no por ambición, no por dinero, no por reconocimiento. La construí como una herramienta para cumplir esa promesa. Cada tienda que abrí era un paso más cerca de encontrarla. Cada empleado que contraté era una oportunidad más de preguntar si conocían a Nadia Maldonado. Cada decisión empresarial que tomé estaba guiada por un solo objetivo: tener los recursos y la presencia necesarios para moverme por todo el país hasta dar con la mujer que robó mi corazón cuando tenía 16 años. Nadia se llevó las manos a la cara, tratando de contener las lágrimas que caían como cascadas. No podía creer lo que estaba escuchando. El muchacho que había amado, el adolescente que le había prometido encontrarla, había construido un imperio comercial solo para cumplir esa promesa. Hace 3 meses, cuando decidí expandir mis operaciones a Guadalajara, no fue una decisión comercial, fue el último movimiento de una búsqueda que había durado toda mi vida adulta. Su voz ahora tenía una fuerza que electrizaba a toda la audiencia. Y hace 2 semanas, cuando revisé las solicitudes de empleo para nuestras tiendas, sucedió lo que había estado esperando durante 15 años. Encontré el nombre de Nadia Maldonado. Todo el salón se volvió para mirar a Nadia, quien ya no podía contener el llanto. Patricia, sentada a su lado,
Le puso una mano en el hombro en gesto de apoyo, aunque ella misma tenía lágrimas en los ojos por la emotividad de la historia. Pero yo no podía simplemente presentarme como el dueño de la empresa y contratar a la mujer que había buscado durante 15 años, continuó Raúl, bajando del escenario y caminando lentamente hacia donde estaba sentada Nadia. Tenía que asegurarme de que ella era realmente la Nadia que yo recordaba. Tenía que confirmar que nuestro amor había sido tan real como yo lo recordaba. Tenía que saber si ella también había mantenido vivo ese sentimiento durante todos estos años. Los empleados se fueron dando cuenta de la magnitud de lo que estaban presenciando. No era solo la presentación de su jefe, era la culminación de una búsqueda de amor que había durado 15 años. Por eso me disfracé como Roberto, el técnico en sistemas de limpieza. Por eso pasé 2 semanas trabajando en la sucursal Centro, observándola, conociendo a la mujer en la que se había convertido mi adolescente amor. Raúl ya estaba a solo unos metros de Nadia, que se había puesto de pie sin darse cuenta, temblando como una hoja en el viento. Y lo que descubrí superó todas mis expectativas. Descubrí a una mujer fuerte, trabajadora, noble, que había enfrentado las dificultades de la vida con una dignidad que me enamoró aún más profundamente. Su voz se hizo más íntima, aunque seguía amplificada para todo el salón. Descubrí a una mujer que nunca se había casado, que nunca había podido amar a nadie más, porque su corazón seguía ocupado por el recuerdo de un muchacho de 16 años que le había hecho una promesa bajo un árbol de mango. Raúl llegó hasta donde estaba Nadia y se arrodilló frente a ella, en medio del salón de eventos, frente a 200 personas que lloraban y aplaudían sin poder contenerse. Sacó del bolsillo de su saco la alianza que había estado guardando durante meses, esperando este momento. Nadia Maldonado, dijo con una voz que ya no necesitaba micrófono porque el silencio en el salón era absoluto. Durante 15 años, mantuve viva en mi corazón la promesa que te hice cuando éramos adolescentes. Construí un imperio, moví montañas, dediqué mi vida entera a encontrarte. No porque fuera una obsesión, sino porque sabía con la certeza que solo puede dar el amor verdadero, que tú eras la única mujer con la que podía ser completamente feliz. Nadia extendió sus manos hacia él, y cuando sus dedos se tocaron, fue como si una corriente eléctrica recorriera todo el salón. Te busqué porque te amo desde los 16 años, te encontré porque el destino sabe cuándo 2 almas están hechas para estar juntas. Y ahora te pido, frente a toda nuestra familia de Grupo Comercial Jiménez, que te cases conmigo. El anillo brilló bajo las luces del salón como una promesa hecha realidad, porque cumplir la promesa de encontrarte era solo el primer paso. La verdadera promesa es amarte para siempre. Nadia se arrodilló frente a él, tomó su cara entre sus manos y con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, le gritó la respuesta que había estado esperando 15 años. Sí, Raúl Jiménez, sí quiero casarme contigo. Siempre supe que cumplirías tu promesa. El beso que se dieron fue presenciado por 200 personas que aplaudían, gritaban, lloraban y celebraban el amor más puro que habían visto en sus vidas. En ese momento, todos los presentes entendieron que habían sido testigos no solo de una propuesta de matrimonio, sino del cumplimiento de una promesa que había desafiado al tiempo, a la distancia y a todas las adversidades, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. ¿Te gustó esta historia de amor? Dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias que te harán creer en el destino. No olvides dejar tu comentario. Que Dios bendiga tu vida, porque Él tiene planes perfectos para cada uno de nosotros.